Tecnologías y educación en disrupción. El uso del e-learning. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes de presentarme, quiero plantearles un hecho contundente. Vivimos en una sociedad mediada por tecnología y las generaciones digitales requieren de una educación digital. Soy la maestra María del Carmen Ramírez Palomares y soy profesora de bachillerato y también doctoranda en educación con tecnologías. Y en esta ocasión me gustaría primero plantearles unas preguntas que empatan con mis inquietudes personales, que son, por un lado, el trabajo didáctico con adolescentes, estudiantes del nivel medio superior, y por otro, el uso de tecnologías en la educación. Sé que entre la audiencia puede haber profesores de educación media superior y creo que pueden coincidir conmigo en las apreciaciones. Vamos a ver esas preguntas que les quisiera plantear. Por un lado, preguntarles si es importante considerar el aprendizaje híbrido en la profesionalización docente, saber si el e-learning es una modalidad de aprendizaje útil, válida y funcional en la realidad educativa de México, o en términos de enseñanza-aprendizaje, cómo impactan los entornos virtuales en la presencialidad y cómo impacta la presencialidad en los entornos virtuales. ¿Qué tendencias en la educación han propiciado que se adopten las tecnologías, si hay apropiación de ellas o si hay dificultades para ello? ¿Y cómo podemos integrar la profesionalización tradicional de los docentes con el desarrollo profesional en línea? Esas serían las preguntas que me interesaría por principio plantearles, porque a fin de cuentas tenemos que entender que a cada pedagogía corresponde un tipo de educación y a cada educación un tipo de tecnología, como diría Aguilar en sus reflexiones filosóficas. Y bien, pues antes que nada me gustaría acercarme a ciertas respuestas a esas preguntas que les había planteado y por otro lado, en todo caso, llegar a algunas reflexiones. Y para ello, estas dos publicaciones nos van a servir para abordar el tema del uso de e-learning. Pero antes de ello, sin duda, una definición. ¿Qué es el e-learning? Una modalidad de aprendizaje integrador que combina componentes presenciales y virtuales y esto con el fin de alcanzar un aprendizaje eficiente. Ahora sí, a modo de introducción les presento algunos aspectos relevantes de los dos textos que estamos revisando. El artículo Predicciones del informe Horizon Report de estos autores. El Horizon Report es una publicación de New Media Consortium, un grupo de especialistas en tecnología y en educación. Y bueno, ellos lo que hicieron, pues es un análisis, hacen un análisis anual de los recursos de tecnologías de la información que son susceptibles de involucrarse en las prácticas docentes. Y con base en esto, los autores del artículo analizan la información que arrojaron 15 años de estos reportes para ver la apropiación en la práctica docente de las tecnologías de la información cuando éstas tienen algo que ver en los procesos de aprendizaje, desde luego. Y al respecto, elaboran unas tablas en las cuales presentan a corto, mediano y largo plazo cuáles son las tendencias que se han ido manteniendo, cuáles han ido evolucionando y han permeado el sector académico. Y en estas tres tablas se señalan la existencia de múltiples factores que condicionan la adopción y penetración de las tecnologías en el sector educativo. Obviamente hay algunas cuestiones que favorecen y otras que impiden, y desde luego los costos que puede tener la introducción de tecnologías, la complejidad que pueden presentar, cuál es el verdadero acceso a los recursos, si hay alguna política institucional que lo permita o no lo permita, y bueno, evidentemente también la dificultad de la brecha digital que existe a nivel global. Bueno, se presentan a modo de colorimetría las tendencias más frecuentes a corto, mediano y largo plazo. No nos vamos a detener en la explicación de cada una de ellas,
pero sí haríamos aquí alguna reflexión con respecto a cuáles son esas tendencias que aceleran la adopción de las nuevas tecnologías en la educación. Y se constata, por un lado, el enfoque de aula invertida, la apropiación de plataformas de aprendizaje en línea, los recursos educativos abiertos, los objetos de aprendizaje, la inteligencia artificial, la gamificación, asistentes virtuales, obviamente las plataformas de cursos en línea abiertos y masivos. Todo esto forma parte de las tendencias. Por otro lado está el enfoque sociológico del uso del e-learning, es otro artículo que hace un análisis de la profesionalización docente o de cómo la formación docente se está generando desde la perspectiva digital con este enfoque sociológico. Nos plantea a modo de reflexión, aquí hay algunos aspectos de las problemáticas que se presentan al momento de que los docentes se profundicen en la profesionalización con tecnologías. Por un lado, está la problemática del docente insatisfecho con la calidad de los procesos, contenidos que no generan conocimientos útiles para la vida, la brecha digital, el distanciamiento entre docentes y estudiantes, y esta contraposición entre la sociedad de nómadas del conocimiento y esta universidad que todavía tiene vestigios de esta visión tradicional, esa universidad 1.0 que no empata con una sociedad 3.0, con una educación 3.0. Y obviamente las oportunidades que esto implica, la mejora del proceso educativo, con una formación digital en los profesores, el blended learning, el aprendizaje híbrido o mixto o e-learning, que es toda una oportunidad para que los profesores se profesionalicen más adecuadamente. En este artículo se presentan modelos de e-learning muy interesantes, sobre todo los que hacen un análisis de cuáles son los componentes de la educación que deben estar presentes y que deben interactuar. La importancia aquí es la interacción. La presencia docente, el docente que es el que aporta, el que media, la presencia social, que es el factor comunicativo, y la presencia cognitiva, que es obviamente todo lo que los alumnos, los estudiantes, pueden desarrollar con creatividad, adaptando el conocimiento a sus necesidades y haciéndolo significativo el aprendizaje. También está un modelo de sistemas complejos, donde hay 6 componentes que interactúan, 6 subsistemas que no deben perderse en esa interacción: la institución, el estudiante, el docente, el aprendizaje mismo, la tecnología como parte importante, pero también el apoyo al aprendizaje, la mediación. Entonces, estos son los aspectos que impactan el desarrollo profesional del docente, estas actividades de aprendizaje que están relacionadas con la profesión del docente. Ese desarrollo profesional, de acuerdo con Elliott, debe ser interactivo, colaborativo, impulsado por intereses y diferenciado, continuo, construido con recursos disponibles y relevantes e implementado adecuadamente en la enseñanza. Todos esos aspectos son importantes a considerar. Los estudiantes 3.0 desafían a la Universidad 1.0 y a los docentes a incorporar y desarrollar nuevas competencias digitales para desarrollar nuevos aprendizajes en la sociedad, para generar esa sociedad 3.0 en la que tanto docentes como estudiantes, independientemente de su perfil generacional, estén en una misma dinámica de interacción y puedan generar aprendizaje significativo. En ese sentido, pues bueno, yo puedo hablar de mi experiencia como profesora de nivel medio superior, en el cual los alumnos están ávidos de utilizar la tecnología. Ellos requieren de este impulso de la profesionalización de los profesores, pero desde una perspectiva digital.
Obviamente la formación digital permanente puede darse a través del uso de e-learning y los docentes deben mantenerse actualizados y la manera de hacer efectiva toda esta formación en el aula es saliendo del aula, estableciendo algunos mecanismos para no solamente formarnos en la dinámica permanente y cotidiana del aula, sino también tener espacios de formación con pares que nos permitan establecer una nueva dinámica que nos conduzca al trabajo de mediación. Perder esta visión tradicional del profesor y enfocarnos en una perspectiva que pueda ser más enriquecedora para los alumnos. Finalmente, la formación equivalente a un aprendizaje continuo e invisible desde la experiencia cotidiana, como decía yo hace un momento, todo lo que hacemos los docentes todos los días, pero en el desarrollo de competencias digitales. Y muy importante decir, no basta el uso de las tecnologías para estar formados con tecnologías. Es necesario ir más allá. No es una cuestión solamente de aprender a utilizar estas tecnologías, sino implementar mecanismos de interacción, de colaboración, para poder llegar a hacer el uso más eficiente. Creo que importa también tener muy presente la perspectiva del aprendizaje ubicuo, el reconocer también la importancia del aprendizaje móvil, saber que los alumnos necesitan que nosotros nos movamos de contexto, que la realidad contextualizada de los alumnos, eso que hacen ellos todos los días cuando encienden o que nunca apagan más bien su dispositivo móvil, que están presentes en esta realidad virtual, también permee en los propios profesores. El centro del proceso de aprendizaje evidentemente es el alumno, no las tecnologías. Y en ese sentido, refiriéndonos a esto que menciona también Elliot en el desarrollo profesional, pues nosotros tenemos que tener muy presente eso. Debemos adquirir competencias para preparar a los estudiantes a que se enfrenten a su presente y su futuro en el mercado laboral. Si el nivel medio superior es un nivel de propedéutico, es un nivel de preparación hacia la profesionalización de los alumnos, nosotros como profesores tenemos que llevarlos a esa actitud propedéutica de preparación adecuada para tener presentes el uso de tecnologías, pero el uso con fines de aprendizaje. Y bueno, yo agradezco muchísimo su atención, me encantaría recibir sus comentarios y bueno, hasta la próxima.